con la colaboración de ITEC Psicología e Ítaca Formación. Más aún que la apreciación que hagan ustedes de los resultados, me importa la atención que presten al procedimiento de que me he valido, procedimiento novedoso, de difícil manejo y, no obstante, indispensable para fines científicos y terapéuticos. ¿Qué es el psicoanálisis? ¿Se trata realmente de una estafa? Hoy hemos invitado a uno de los familiares del mismísimo Sigmund Freud al programa. No os perdáis pista de este fascinante episodio. Nos vemos por Twitter. Pues nada, para comenzar al final este episodio en Grama, lo primero que solemos hacer es preguntarte un poco quién eres, a qué te dedicas y en este caso, ya que también vamos a hablar un poco de la figura de Freud, qué vínculo familiar te une a él, para poner un poco en contexto a la audiencia que luego nos escuche. Vale, yo soy Joseph Noel Freud, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta y psicoanalista. Nací en Kansas City, Missouri, Estados Unidos de América, y de padres argentinos y europeos, y vivo en Barcelona desde hace 40 años. Mi parentesco con Sigmund Freud es que mi abuelo materno era primo de Sigmund Freud. Pero, es decir, mi abuelo materno era de la ciudad de Pribor, lo que es actualmente Chequia, y allí es donde parte de los Freud nacieron. Freud se tuvo que exiliar por el nazismo en el 39 antes de morir, y parte de la familia se fue a Inglaterra, y mucho antes de la Primera Guerra Mundial, la parte de mi familia se fueron para Argentina. De ahí que además hablo con este acento argentino. Vale, pues en primer lugar, para también seguir contextualizando, te queremos preguntar qué es el psicoanálisis, cómo lo concibes tú y por qué te decantaste por ello. Bien, el psicoanálisis es una modalidad psicoterapéutica reconocida internacionalmente, con enorme eficacia clínica, que es como se valida actualmente según el último Congreso de Psicoterapia, como validación científica, depende de los resultados sobre los resultados terapéuticos, con una enorme cantidad de excelentes resultados terapéuticos, y es una disciplina que siempre me ha interesado. Me he profundizado a lo largo de mi vida en ella y me encanta. ¿Por qué me dediqué? Mi padre era psiquiatra, no era, y luego se hizo psicoanalista. En la familia es evidente que se hablaba de psicoanálisis por el apellido que teníamos, pero mi abuelo se había peleado con Sigmund Freud, no eran muy amigos porque Sigmund Freud no se quería ir de Austria, y bueno, problemáticas de la época. No es por tener el apellido Freud que me dedico al psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica clínica absolutamente eficaz y a mí me parece además fascinante. O sea, que lo consideras una práctica, pero ¿se apoya en ciencia? ¿En qué se apoya? ¿Sobre qué se sustenta? ¿A qué te refieres con ciencia? Porque si le llamamos ciencia a la parte de la matemática, no es matematizable, por así decirlo. Si llamamos ciencia a que estadísticamente la cantidad de patologías graves del espectro de la neurosis o la psicosis tienen una resultado positivo después del año de tratamiento, pues entonces está científicamente validado. No sé si te refieres a eso, porque en realidad hay una cierta crítica un poquito infantil respecto a que el psicoanálisis no es científico, cuando Freud era neurólogo y el psicoanálisis es una ciencia de la conducta. Es una ciencia como cualquier otra. Lo que pasa es que adquiere también del campo de las ciencias sociales todo lo que tiene que ver con, pero fíjate que digo ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con la filosofía, con el estilo de vida, con la
capacidad de vivir, para lo cual a veces se lo confunde con una disciplina solamente humanista. Es una disciplina tan científica como cualquier otra de las ciencias, con tantos equívocos como tiene la medicina, pero insisto, no deja de ser una ciencia. Tu pregunta era respecto a... Respecto a lo segundo que comentabas al principio. O sea, más bien en el tema de... Bueno, es que claro, el tema de ascribirse a una ciencia... Es que, a ver, yo lo que comprendo es que el psicoanálisis no es una ciencia. Básicamente, Freud era un hombre de ciencia que trató de mirar a la ciencia, pero realmente se acabó por inventar la ciencia y todo lo que presentó era como una especie de fortaleza inaccesible, sin puertas ni ventanas, porque todo lo que planteaba se explicaba por sus propios planteamientos, que hay en tautologías, en explicaciones circulares. ¿Tú a qué te refieres con no es una ciencia? Porque si me lo dices, demuéstramelo, que estamos usando la definición de ciencia de Popper o de quién. Porque si vamos a ser serios, vamos a ser serios. Entiendo que estoy hablando con un colega, que eres psicólogo y que eres cognitivista. Yo tengo muchos amigos cognitivistas. Ninguno me ha dicho que el psicoanálisis no es una ciencia, porque eso sería como una falta de saber acerca de la historia de la psicología. En Historia de la Psicología, mi amigo Nicolás Caparrós, que espero que lo hayas tenido como profesor, aunque ignoro dónde lo has tenido, que también era un historiador de la psicología como ciencia, ni en ningún momento dice que el psicoanálisis no lo es. Pero aparte a mí me parece una discusión francamente poco operante, poco operativa, el hecho de si el psicoanálisis es ciencia o no, ya que últimamente, en los últimos congresos de psiquiatría, de neurología, la eficacia se prueba mediante, la evidencia científica se prueba mediante la eficacia de los tratamientos. Como la quimioterapia demostró ser muy eficaz para el cáncer, se utiliza la quimioterapia. Como el psicoanálisis se demostró muy eficaz para las neurosis, se utiliza el psicoanálisis. No porque sea o no sea más o menos científico que la reprogramación skinneriana. Es otro método para enfrentarse a la patología psicológica. A mí me parece que es un poquito, más que nada es un poquito complicado si nos enfrentamos al psicoanálisis diciendo no es una ciencia. Pues, entonces no tenemos nada más que hablar porque hablamos idiomas diferentes. Es una ciencia como cualquier otra. Trabajamos, es más, me dices, Freud se metió en fortalezas oscuras. No es verdad. Millones de psicoanalistas en todo el mundo han seguido trabajando y demostrando todas las teorías que Freud había dicho, y hoy no podemos decir que sigamos a 150 años de su nacimiento, no, mucho más, a 100 años de su muerte, diciendo de que no se ha renovado el psicoanálisis. Claro que se ha renovado. Se ha renovado como se ha renovado. En la psicología cognitivista tampoco es la misma que Pavlov inventó en su momento, ¿no? Pavlov y Freud ya están superados. Pues, entiéndeme, si vamos a hablar de psicoanálisis, hablemos del psicoanálisis del 2021. No tiene nada que ver con el psicoanálisis del 1921. Han pasado 100 años. Y el psicoanálisis del 2021, ¿sobre qué axiomas filosóficos, digamos, se sustenta? O sea, ¿o qué premisas fundamentales defiende? No sé si a lo mejor un pilar del psicoanálisis del 2021 sigue siendo el tema del subconsciente, el tema de... Bueno. La palabra subconsciente es un invento que nunca existió. Freud hablaba de inconsciente, porque sub siempre demuestra algo que está por debajo. No está por debajo. Sigue siendo una premisa demostrable científicamente el hecho de que la mayoría de las cosas que los seres humanos hacemos están regidas por una parte de nuestro psiquismo, generalmente instalada en la amígdala, si sabéis algo de neurofisiología, que al no poder gobernar, al no poder alcanzarla, tenemos que alcanzarla por diferentes métodos. El psicoanálisis del siglo XXI sigue sustentando de que la única manera de curar una enfermedad psicológica es mediante la palabra. Y que la gran enfermedad del siglo XXI es el aislamiento social y
generalmente los tabús que hay sobre las distintas enfermedades mentales. ¿Y cómo mide realmente? O sea, dices que está demostrado que tiene eficacia, que hay resultados de todo ello. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo Bueno, demuestra que al final esa eficacia se debe realmente a lo que es la terapia? O a lo mejor es que se han tocado claves, que puede ser que se hayan tocado claves en terapia, pero que no se sabe qué claves son y que se haya dado un cambio, pero no por pero lo que ¿cómo el usted puede decirme psicoanalista. que no se sabe? ¿Usted es psicoanalista o No, no. cómo demuestran los cognitivistas la eficacia científica de sus tratamientos? Porque la verdad que la eficacia es la misma. El paciente entra con un problema. Vamos a tratar desde diferentes ángulos, porque yo soy miembro de la Federación Española de Psicoterapia, es decir, yo apoyo todas las modalidades que hay. Existe el humanismo, la Gestalt, la terapia sistémica, la psicoanalítica y la cognitivo-conductual como 5 grandes corrientes de la psicología contemporánea. Vamos a tomar que somos 5 psicólogos diferentes, cada uno representando su modalidad de trabajo, y viene un paciente con aracnofobia, miedo a las arañas. La eficacia se mide con qué resultado respecto a su fobia a las arañas tiene el paciente un año después del tratamiento. Y como hay tratamientos que se siguen a lo largo de muchos años, supongo que sabrá que esto, evidentemente, para ver que no haya recaídas, entonces, sinceramente, se ha calculado que el método psicoanalítico para todas las fobias es mucho más eficaz, por ejemplo, que el método cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque el método cognitivo-conductual hace que la fobia se pase, posiblemente la eficacia dura un año y la persona cae en otra fobia, mientras que mediante el psicoanálisis la persona se libera de la fobia. Este es uno de los ejemplos, le podríamos mostrar cualquiera. Ojo, que también son muy buenos para otro tipo de patologías, los cognitivo-conductuales, y no son tan eficaces los psicoanalistas, pero insisto que yo no creo, lo digo como miembro de la FEA, que es insisto, la Federación Española de Psicoterapia, que yo no creo que entre psicólogos ni entre psicoterapeutas tengamos que estar defendiendo una modalidad u otra, porque usted y yo y todos los que nos hemos dedicado a la psicología, lo que nos tenemos que dedicar es al sufrimiento humano, no a andar pensando como onanistamente, si lo mío es más grande que lo tuyo porque está más demostrado científicamente. Demostraciones científicas hay a punta pala, pero no creo que sea algo que, si ustedes tienen una radio o no sé dónde difunden esto, no creo que sea algo de interés. Lo interesante sería ver cómo podemos hacer todos los profesionales que nos dedicamos a la salud mental para que nuestro público, nuestros usuarios, en la población en general, se beneficie más de la salud mental. ¿Cuánto estamos haciendo todos los psicólogos unidos para favorecer una mejor salud mental de la población? Me parece a mí, ¿eh? A mí me gustaría. Perdona, sí. Sí. No, digo, a mí, bueno, de todas las cosas que ha comentado, podría rescatar muchísimas, pero bueno, voy a intentar ordenar un poco mi intervención. Creo que dentro de lo que ha dicho, esto último que ha dicho, por empezar por el final, es importante también cómo uno define, en este caso, por ejemplo, qué es una fobia y cuándo alguien se ha recuperado de una fobia. Porque, claro, se dice, entra un usuario, un paciente, como prefiera denominarlo, a terapia y al año comprobamos si se ha recuperado o no se ha recuperado. Y que es igual tanto para cognitivo-conductuales, psicoanalistas, gestalt, sistémicos, etc. Pero realmente no es igual, porque cada uno define qué es una fobia y cuándo alguien se ha recuperado según su modelo, ¿no? Según su enfoque. Entonces, No, se equivoca usted. Vamos a hacer lo siguiente. Creo que deberían leer más. Hay unos estudios en Estados Unidos y en Rusia en donde justamente para evitar que sea un modelo u otro,
le entregamos a los neurólogos que midan la eficacia. Cuando una persona tiene fobia, una parte de la glándula de una glándula del cerebro, ahora no me viene exactamente el nombre en la cabeza, pero una parte se ensancha y se puede medir mediante ultrasonidos. Si la persona mejora en su salud mental, por ejemplo, si tiene menos miedo, definiendo miedo a la definición del diccionario. Pero entonces, perdón, entonces se podría definir una fobia según el tamaño de una región, no sé muy bien cuál que me está comentando. Se están haciendo estudios científicos acerca de la eficacia de las psicoterapias, midiendo glándulas que operan en el cerebro para ver, el cerebro es un sistema permanentemente activo que es medible, ¿no? Sí. Entonces podemos medir el sufrimiento de la persona, y si la persona sufre menos, también lo podemos medir. Quiero decirle con esto, usted está tratando de decirme que la definición de fobia dependerá de la subjetividad de cada psicólogo, y eso no es verdad. Porque de cada psicólogo no, perdón, que por si acaso se me ha malinterpretado. De cada enfoque, de cada modelo, digamos, que explique. Me da igual, es decir, creo que deberíamos ser más precisos y dentro de las modalidades también deberíamos pensar, a lo mejor otro psicoanalista no piensa como yo, otro cognitivo-conductual no piensa como usted, para lo cual, insisto, igualmente, no es verdad. Justamente en los congresos, que no sé a cuántos habéis ido vosotros, se ha decidido utilizar métodos de medida que no tengan que ver con ninguna modalidad psicoterapéutica y se ha acudido a la neurología. Podemos acudir a otros. Podríamos acudir a métodos estadísticos y decir cuántas personas consiguen trabajo después de un tratamiento cognitivo-conductual comparadas con las personas que han hecho un tratamiento gestáltico. Hay muchas medidas, pero de verdad que si lo que vamos a hablar es si el psicoanálisis es mejor o peor, me niego a hablar, porque es una más. No voy a decir jamás que el constructivismo, ni que el cognitivismo, ni que el humanismo sea ni mejor ni peor que el psicoanálisis. Para lo cual tampoco voy a aceptar que me digan que el psicoanálisis es mejor o peor. Es otra cosa, es otra modalidad. Si a ustedes como psicólogos les interesa saber algo de parte de un psicoanalista, intenten aprovechar que un psicoanalista se presta a hablar con vosotros para que hablemos de algo más provechoso, porque si no parece un poquito un discurso adolescente de chicos de 13 años para ver quién la tiene más larga. Y no es así. Son distintas modalidades de trabajo, y realmente empezar una terapia diciendo es que como el psicoanálisis no es científico, a mí me parece una falta de respeto. Claro, pero es que... Me parece una falta de formación por parte de los que lo preguntan, porque a estas alturas del siglo decir que el psicoanálisis no es científico es casi como decir que Descartes se había equivocado. Yo creo que estamos un poco adelantando acontecimientos, porque no sé si realmente se ha llegado a decir si psicoanálisis es ciencia o no. Más bien hemos escuchar preguntado... lo que dijo Marcos en la primera pregunta. Vale. Memoria sí tengo. Ustedes lo están grabando. Sí. A mí lo que me gustaría saber, porque, bueno, al final la pregunta lo que quería comentar antes, pues la pregunta venía después, pero agradezco lo que has comentado, ¿no?, de la fobia, aunque igualmente me llama la atención que se comente, ¿no?, que digas que la eficacia se puede medir que lo puede medir un neurólogo mediante el tamaño de una región cerebral. La amígdala, para ser concretos, que ahora me ha venido en la cabeza. Vale. Bueno, me resulta llamativo porque, claro, la amígdala trabaja en numerosos procesos asociados a la memoria, al recordar, procesos de miedo, por supuesto. Pero igualmente, claro, asociar un tamaño concreto o algo similar. Perdona que te interrumpa, Luis. Es que no voy a meterme más en este tema porque no voy a discutir algo que ni siquiera manejo yo. Vale. Sí, no. Lo están haciendo.
No, Sí, no, solo quería decir que me parecía llamativo por el hecho de que ni siquiera no tenemos me interesa hablar de la eficacia biomarcadores. científica de ningún tratamiento. No es un tema que me importa. Vale. Como vuelvo a decirte, a mí me importa el sufrimiento de la gente. Si queréis hablar de cómo nosotros tratamos el sufrimiento, estupendo. Si vamos a hablar de qué modalidad terapéutica es mejor, sinceramente creo que son todas buenas. No, avanzo. Si me permites un momento, avanzo. Vale. A lo que voy, porque va relacionado, pero no va a medir si algo es mejor o peor, sino a una búsqueda de conocimiento genuino. El tema de la evidencia en psicoterapia es un tema con sus más y sus menos, con sus avances que tiene que ir realizando, y de hecho en los últimos avances buscan investigación de procesos y saber por qué funciona o no una psicoterapia y no solo si hay cambios, más allá de mi conocimiento que puede ser limitado por mi falta de congresos o lo que sea, porque aquí tampoco estamos siendo todos neutrales, pero si quieren le puedo ¿no? pasar, hay miles de cosas. Sí, bueno, a lo que voy es a que, por ejemplo, la vertiente que podemos conocer más nosotros, es cierto que puede ser la conductual, cognitivo-conductual. Históricamente se ha basado, aunque a lo largo de su trayectoria se haya desviado, haya ido por aquí y por allá, se ha basado en una investigación de laboratorio que sería, por diferenciar, ciencia básica, ¿no? Una teoría, y una aplicación tecnológica, que sería la terapia cognitivo-conductual. Entonces, haciendo un paralelismo, a mí me gustaría saber, esta terapia psicodinámica tiene también su equivalente básico, científico, es decir, como ciencia enfocada a la búsqueda del conocimiento en laboratorio y estudio sistemático del comportamiento humano. El laboratorio no. Vale. No nos interesa el laboratorio porque el laboratorio no es el medio donde vive el paciente. Nos interesa utilizar nuestro método, pero podríamos pensar que las consultas podrían ser nuestros laboratorios. A mí una de las cosas que me preocupó en la Universidad de Barcelona era cuando se estudiaba en una de las asignaturas llevadas por conductismo, se estudiaba el comportamiento en ratas. Y yo digo, pero si yo voy a trabajar con humanos, a mí que una rata haga más rápido o menos rápido un laberinto no me ayuda a entender al ser humano. Me ayuda a entender conductas como diferentes tipos de conductas. Pero insisto, si usted me habla de experiencia en laboratorio, no, es evidente que no nos interesa. Entonces, no lo vemos eficaz. ¿No crees que esos principios de aprendizaje de la rata podrían ser extrapolables al ser humano? No creo que la rata se parezca en nada al ser humano, porque lo que nos distingue a los seres humanos es la palabra. Si la rata pudiera hablar, todo el procedimiento de aprendizaje sería diferente. Bueno, yo también querría puntualizar aquí, por si se nos escapa, que la investigación en análisis de conducta no se limita a animales no humanos, que también hay mucha investigación en animales humanos, ¿no? Por si acaso. La facultad era el año que era allá por fines de los 70, menos mal que yo tenía mucho miedo cuando era joven de que se dedicara solo a animales. La cosa ha avanzado y mucho, por suerte no se dedica solo a la investigación con animales. Lo que sí pienso, como decía recién Marcos, es que no me resulta interesante para pensar al ser humano extrapolar conductas de animales en seres humanos, porque lo que distingue al ser humano, y en esto sí se nota cómo se configura el cerebro, es que el ser humano es el único mamífero que tiene palabra. Y el lenguaje es el único que modifica, el mismo lenguaje es capaz de modificar el cerebro. Y es capaz de modificar una conducta. Usted mismo utiliza el lenguaje para tratar pacientes. Usted use la modalidad que use. Claro, sí, no, solo
Los psicoanalistas nos metemos mucho, e incluso mucho más allá de lo que dijo Freud, en decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es un lenguaje en sí mismo. Y lo que nosotros hacemos es, de alguna manera, descifrar ese lenguaje que en cada paciente nos va a llevar a las claves de su propia patología. Pero ¿y qué es el inconsciente realmente? Para entender. El inconsciente es aquel lugar de su memoria, de su vida, en donde se guardan las huellas mnémicas de los acontecimientos que le han sucedido desde que ha nacido hasta el día de hoy. Pero, por ejemplo, ¿podríamos localizarlo en alguna región cerebral? Cuando acabo de hablar de región cerebral, me dijeron que no les interesa regiones cerebrales. No. ¿En qué quedamos? ¿Podemos localizar los cerebros? Sí, lo podemos localizar. Vale. ¿Por qué? ¿Pero me interesa localizarlo? No, porque no soy neurólogo. Me interesa trabajarlo. Pero a la hora, por ejemplo, que has hablado de tratar una fobia, hablas de que la fobia refiere al final un agrandamiento, un tamaño de determinada zona. A ver, momento. ¿Cuál es tu pregunta inicial ahora? Ahora que ¿Dónde está el inconsciente? Sí. ¿Para qué necesito saber dónde está el inconsciente? ¿Me sirve de algo? Hombre, simplemente trato de saber, porque yo desconozco de psicoanálisis en profundidad, trato de saber si tiene alguna ubicación o no, y para saber un poco desde dónde planteáis vuestros postulados, simplemente, ¿no? Desde el conocimiento. Desde el conocimiento. De todas formas, sí que comenzamos... Estamos hablando de todo, es que claro, estamos hablando de todo un enorme aparato teórico práctico que corresponde al psicoanálisis, que usted me pregunta de dónde está el inconsciente, es casi como pasar una cosa que es muy seria y que lleva 150 años de funcionamiento a una pregunta de básica, de primero de primaria. No me parece elegante por vuestra parte que las preguntas sean de ese estilo. Sinceramente, puede usted preguntarme, es como si yo le preguntara, no sé, ¿dónde se ubica el condicionamiento operante? Me parece que no nos va a llevar a ninguna parte esto. No sé entiendo. No sé qué después. Si ustedes lo que quieren es conocer el psicoanálisis, no me pregunte eso. Pero entiendo lo que ¿No le parece dice, sospechoso, ya que ustedes estudiaron en alguna universidad de España? ¿Cuántos psicoanálisis estudiaron en España? ¿Cuántos psicoanálisis se les dio en la universidad? Apenas nada. Nada. ¿No le parece sospechoso que en todas las universidades de Europa el psicoanálisis se estudia como mínimo en la mitad del currículum y que en España el psicoanálisis no se estudie? Bueno, yo la verdad tengo que decir que he estudiado menos análisis de conducta que psicoanálisis en la carrera, pero bueno, lo que quería decir antes de que nos desviemos es que en la Universidad de Granada, sí. Bueno, quería decir, solo puntualizar, que me ha llamado la atención porque es que te ha sentado mal la pregunta, pero realmente nuestra conversación aquí hoy ha empezado por comentándonos que el inconsciente es algo demostrable, esa es la palabra utilizada, que se encuentra además en una región del cerebro que no me cambien las preguntas. Yo les he dicho que la terapia psicoanalítica era demostrable según la eficacia terapéutica que tenía, debido a que lo hacen midiendo la amígdala. No que el inconsciente estuviera en la amígdala. Cuidado, no tergiverse, porque si tergiversan, no podemos continuar. Yo no he dicho que el inconsciente esté en la amígdala. He dicho que los neurólogos están midiendo la eficacia de los tratamientos a través de la medición de la amígdala. Yo sé. Insisto que en las ciencias de la conducta, en la psicología en general, se están midiendo los tratamientos, me da igual de qué modalidad sea, según la eficacia terapéutica que estos tienen. Y últimamente los neurólogos norteamericanos, con los que no sé si estoy ni siquiera de acuerdo,
miden la amígdala como una cosa muy científica. A mí, que las cosas sean más o menos científicas, me la trae al fresco japonés, porque a mí lo que me interesa es el bienestar de mis pacientes o de la población en general. Claro, pero, o sea, de verdad, Joseph, no tengo la intención de que sea esto, como tú decías, de una pelea para medirse los miembros. De verdad, lo creas o no, las preguntas no son con una intención de que sea esto una encerrona y nada por el estilo. Pero para mí también me interesa al final estudiar el comportamiento, estudiar el sufrimiento humano, estudiar lo que sea, pero por eso creo que cuanto más nos acerquemos a lo que está, a lo que es científico o no es científico, mejor será para las personas. Por eso básicamente hago estas preguntas. Nos tenemos que acercar a lo científico en lugar de no acercarnos a lo humano. ¿Cómo puedo saber, con qué derecho tengo yo de decir que lo científico me va a garantizar más que lo no científico? Pero por ejemplo, ahora que está de moda el juego del calamar, ¿es Sí. un método científico o no? El juego. No. El El juego del en sí calamar mismo. como serie, bueno, es una serie de televisión. Sí, pero es un juego que está basado en algo. En eso que está basado, ¿acaso no es un método? ¿Están estudiando algo del comportamiento en los que lo están haciendo o no? Bueno, yo creo que están realizando un material de entretenimiento, ¿no? Una obra de... No, están estudiando el comportamiento humano. Y es más, podemos sacar cantidad de conclusiones. Sería interesantísimo que hiciéramos una mesa con cognitivistas y con humanistas y con psicoanalistas para ver la cantidad de conclusiones que podemos sacar acerca del comportamiento humano según cómo se comportan esos prisioneros en donde les han puesto juegos como cualquier metodología terapéutica le pondría ejercicios a sus pacientes para ver cómo se comportan. Van a reaccionar de una manera, van a asesinarse unos a otros, van a sobrevivir, la capacidad de resiliencia que tienen. Es un ejercicio para colmo, está muy bien hecho, pero es un ejercicio científico 100%, lo que nos hace demostrar que a veces hay ciertos ejercicios científicos que pueden ser que te hacen sufrir un poco, ¿no? Porque a mí por lo menos me ha hecho sufrir. Se puede entender desde muchos puntos de vista, pero te lo digo más que nada porque es algo 100% científico, ¿no? Es un ejercicio 100% científico. Sin embargo, me pregunto, ¿nos va a servir para algo? Pero yo Sí, no, básicamente que, a ver, el juego del calamar, el psicoanálisis, lo que sea, puede tener un método, pero yo lo que quiero entender al final es qué entiendes tú por científico y para saber si es lo mismo que entiendo yo. Perdona, Marcos, es que no me interesa hablar de ciencia, porque para mí me interesa hablar de psiquismo, y el psiquismo, como todo lo que tiene que ver con la medicina, no es muy científico que digamos. Pero el O para mí, psicoanálisis es no es lo que a ciencia, mí... has dicho. Sí, y la psicología es una ciencia del comportamiento, pero es que nos vamos a quedar encerrados en, y vale, muy bien, es una ciencia, ¿y ahora a dónde vamos? ¿Cuál Vale, es el siguiente punto? pasamos a otro tema si no te sientes Venga, sí, cómodo. mejor que Sí, pasemos, porque si vale. nos quedamos encerrados en el tema de si es ciencia o no es ciencia, nos quedamos un poquito como al principio. Hay gente que irá a buscar y, uy, sí, es una ciencia. Ah, vale, ¿y qué conclusiones sacamos de eso? Vale. Pues yo ahora quería entrar un poco en, luego si quiere Luis sacar otros temas, pero yo quería entrar un poco en lo que viene a ser la obra de Freud, que sin ánimo de hacer un juicio propio, en muchas ocasiones a Freud se le pinta como un genio y en otras ocasiones se le pinta como un fraude. A veces el psicoanálisis es una bendición, a veces es una estafa, dependiendo de quién hable, ¿no? Pero eso pasa con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo quería saber un poco qué opinas de todas estas obras como The Making of an Illusion y demás, que desmontan un poco la figura de Freud, evidencian cartas, evidencian, sí, vamos, un epistolario que tenía con Marta, creo que era, con su prometida de esa época, donde se ve que Freud reconoce que algunas cosas están un poco enmascaradas, ¿no? No te digo que quisiera estafar, pero que estaba como falseando un poco los casos, ¿no? No, ¿Qué no opinas? creo, yo no he leído nada que Freud reconozca que falseaba los casos. En ningún lugar lo he leído, ¿eh?
Sí, de ahí es donde yo empiezo a sospechar de que hay una lectura un poquito tergiversada, porque yo de verdad además conozco la obra de Freud y en ninguna parte él reconoce, que luego lo haya hecho es otra cosa. Ahora, que él haya reconocido personalmente que falseó datos, jamás. Vale. Vale, pues otro ejemplo que ya no es el tema de las epístolas ni nada, es el caso de Sergei Pankejev, que fue bastante conocido en su día porque una periodista, no recuerdo sinceramente el nombre, pero hay un libro acerca de todo esto, fue tratado durante muchos años por Freud. No sé si era un caso de un trauma por algo sexual, infantil, no sé exactamente, pero el caso, perdón, el caso se declaró como un tremendo éxito y luego se descubrió que Sergei había estado toda la vida realmente anclado a terapias, o sea, no había terminado con esa terapia psicoanalítica, sino que había seguido yendo a terapias, que eso se había encubierto y que había sido su vida sufragada por la Fundación Freud para que realmente callase la boca. No sé si conoces el caso o no. Sí, por supuesto, pero hay algo que me llama muchísimo la atención y me gustaría corregirte porque conozco demasiado el caso. Vale. Lo conozco mucho. Yo no, lo único que no entiendo de tu pregunta es, en ningún caso, ni Freud, ni ningún psicoanalista de la época ni posterior ha reconocido que el caso de Sergei Pankejev haya sido un éxito terapéutico. Más bien fue un fracaso terapéutico con todas las de la ley. Y siempre lo reconoció Freud. Y te corregiré más, te diré, justamente por eso, como una especie de deuda, porque Freud lo tuvo en tratamiento no sé cuántos años y después el tipo se volvió vagabundo y se empobreció. Vamos, que fue un tratamiento desastroso, reconocido por el mismo Freud. Otra psicoanalista llamada Ruth Brunswick lo trató durante muchos años en Viena y yo diría que por complejo de culpa, si quieres que te diga la verdad, la Sociedad Psicoanalítica Internacional, hasta que el señor Pankejev murió, le pagó todo lo que fuera necesario, pero no para que se calle la boca, ¿eh? Vale. Casi como una especie de indemnización, como diciendo, mira, hemos metido la pata contigo, la hemos hecho fatal y por lo menos te vamos a indemnizar. Y por eso le pagaban, nunca para que se calle la boca. Si no, no hubiera salido toda la información que salió. Fueron los primeros, los psicoanalistas, los que dijeron, ese tratamiento fue un verdadero fracaso. Así no hay que tratar a la neurosis obsesiva. El caso está descrito por Freud en un texto llamado El hombre de las ratas. Y Freud nunca permitió que se dijera su nombre. Fue el mismo Pankejev el que declaró que él era el hombre de las ratas. Freud nunca dijo que el hombre de las ratas fuera un caso exitoso. Sería bastante mentiroso por parte de cualquiera que dé historia del psicoanálisis o de la humanidad que diga que el caso de Pankejev fue un caso exitoso del psicoanálisis porque fue un verdadero fracaso y un desastre. Sirvió para entender cómo funcionaba la neurosis obsesiva grave, pero no para mostrar que así se podía tratar, porque fue un verdadero fracaso. Vale, bueno, yo es la información que he leído, no es Lo siento, un juicio. ahí tienes una información errónea. Siempre se ha reconocido que el caso del hombre de las ratas fue un fracaso y por eso se le pagó. Fíjate que tú llegas a decir, haber leído, que se le pagaba para que se calle la boca. Todo lo contrario, se le pagaba por culpa, por no haberlo tratado bien. Vale. Si quieres, pasamos a temas de... Si quiere Luis que pase a temas de la interpretación de los sueños, el tema del subconsciente. Yo del psicoanálisis sé muchas cosas. Incluso sé que el caso de Sergei Pankejev, pobrecito, francamente, fue un desastre. Me llama la atención de que os creáis que es capaz una asociación de psicoanálisis de pagarle a un paciente para que se calle la boca. Eso no lo hace nadie. Yo me baso en la obra de esta periodista, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se puede encontrar fácil, y es básicamente lo que ahí se dice. Qué mal. Bueno, a lo mejor no dice callarse a boca, o sea, tampoco quiero poner palabras pero hace entender eso. Siempre fue un fracaso, los psicoanalistas lo sabemos, y se le pagó a Pankejev, eso lo sé, pero para que sobreviviera, porque se ha creído que se le destruyó Además,
era hijo de aristócratas rusos, después los bolcheviques le quitaron su riqueza. Fue un caso desastroso. Lo miremos por donde lo miremos. Vale, vale. Bueno, pues si quieres pasamos a otro tema. Todo lo que queráis. Vale. Uno de los pilares, creo yo, más conocidos al menos del psicoanálisis es su interpretación de los sueños, ¿no? El papel que le dan a la interpretación de los sueños. Más allá de que desde otras perspectivas y desde una perspectiva científica, de estudio de laboratorio, digamos, se han dado otras respuestas a los sueños, o se ha hablado de que la interpretación de los sueños no tiene esa relevancia. Me gustaría saber pues cómo desde tu enfoque entiendes estas ideas y qué es para ti, qué son para ti los sueños, ¿no? En el Los psicoanálisis. sueños como los sueños son formaciones del inconsciente. Eso es lo que es para mí. Algo que se forma en el inconsciente y se aparece en el sujeto en forma de sueño, que termina de interpretarse cuando el sujeto comenta el sueño a su terapeuta. ¿Y qué papel tiene en el proceso? No es tan fundamental como... lo fundamental es la asociación libre y el lenguaje del paciente. No es lo más importante. Es un camino de acceso al inconsciente como hay muchísimos otros. Piensa que yo trabajo con niños y los niños accedes al inconsciente de los niños mediante el juego, que muchos autores de la psicología mundial lo han asociado con el sueño. El mecanismo es el mismo. El mecanismo que utiliza el niño en el juego es el mismo que luego el adulto o el niño mismo soñando va a utilizar en el sueño. Ya que lo nombras, en el trabajo con niños, quería saber más cómo es ese trabajo, ya que, bueno, desde nuestra perspectiva también he conocido investigaciones sobre la importancia de cómo se realiza, por ejemplo, evaluaciones a niños y cómo se estudian por ejemplo, sus recuerdos, cómo recuerdan eventos, ya que, al menos que yo conozca, se ha visto en investigación, como las de Elizabeth Loftus, que es muy importante cómo se pregunta a un niño, cómo se recopila información sobre él y sobre su caso, para no sugestionarle, para no implantar recuerdos, etcétera, que es algo que la investigación de Elizabeth Loftus señalaba como algo problemático, ¿no? ¿Quién? Igual que la doctora Elizabeth Loftus. Sí, todos pensamos, evidentemente, meter cosas en la cabeza del niño. El psicoanalista juega con el niño y escucha, en ningún momento le mete nada en la cabeza al niño que no tenga el niño en la cabeza. Se utilizan mucho las técnicas proyectivas, ¿verdad? Bueno, a través del juego, etcétera. Pero quiero decir que son técnicas menos, digamos, que no suene mal, pero que son menos estructuradas, se denominan así. Hay entrevistas estructuradas, semiestructuradas y entrevistas abiertas. ¿Usted cree que el test de Rorschach es una técnica no estructurada y poco científica? Porque si hay algo... Precisamente lo que digo... Precisamente lo que digo es que he intentado remarcar que no quiero que se me entienda como que no estructurado es no científico. Vale, o quiero decir, o no científico mucho... que sea algo que no sea útil. ¿Usted cree que el test de Lauretta Bender, el test de apercepción temática de Bender, es un test científico o es un test estructurado y que sirve para evaluar en qué momento del desarrollo está el niño? Pues precisamente sobre el test de percepción, al menos la formación que yo he tenido, puede ser útil en ciertos aspectos, pero creo que también es de prudencia científica reconocer que se debería mejorar, y una de las críticas que tiene es que existen diferentes interpretaciones, que la sistematización
de las interpretaciones no es unificada entre diferentes profesionales. ¿Usted se ¿Es da así cuenta o...? que detrás de lo que usted está diciendo, está dando a entender de que tener un pensamiento único, como ocurre, por ejemplo, con el fascismo, es lo mejor? Bueno, Es hombre, porque resulta que compararme la usted me está diciendo de sistematización con el fascismo. que un test tenga diferentes posibilidades de lectura, lo hace menos interesante o menos interesante para la ciencia, insisto, para el paciente, que es lo que nos importa. Cuando en realidad yo creo que existe cierta riqueza en que una cosa tenga diferentes interpretaciones. Me temo mucho que nos está llevando a un mundo tipo Ray Bradbury, por no con Fahrenheit 451, por decirle, es que pretendemos tener un único pensamiento para hablar de que algo está estructurado. No me sirve. Es muy poco estructuralista. Para eso, vayamos a los estructuralistas, que casualmente fueron los reinventores del psicoanálisis, y pensemos qué hicieron los estructuralistas como Levi-Strauss. Pero bueno, esto sería irnos del tema que nos traía antes. Nosotros, los psicoanalistas, cuando trabajamos con niños, no le metemos ideas. Esto no es correcto ni decirlo. Nosotros estudiamos profundamente el psiquismo infantil para poder tener la cantidad de herramientas necesarias para ayudar a ese niño a superar sus dificultades de aprendizaje o de relación social o de distintas patologías que puede presentar el niño. Y en tal caso utilizamos un método generalmente basado en la observación, que es evidente de que va a estar de alguna manera interceptado por la subjetividad de cada uno de los intervinientes. Pero esto es algo que ocurre en ciencia permanentemente. Y su definición de inconsciente o del papel que tienen los sueños es compartida. Quiero decir, cuando hablas con otros psicoanalistas, al final utilizan el mismo lenguaje, digamos, cuando hablan sobre los casos. No creo que todos utilicemos el mismo lenguaje, porque como es bastante natural, dentro del psicoanálisis hay un montón de corrientes y no todos pensamos igual. E insisto además en que yo creo que esto ya es un pensamiento muy personal, puedo compartirlo con varios autores, entre ellos yo, que tengo varios libros por ahí en la calle, que sinceramente no debe haber una única forma de hacer psicoanálisis, como tampoco me creo que haya una única forma de hacer terapia cognitivo-conductual. Es que créame, yo tengo grandes colegas de mi edad que hacen terapia cognitivo-conductual y ninguno trabaja igual. Pero sí, podríamos decir entonces incluso que habría un psicoanálisis para cada profesional. Yo creo que habría una terapia, hablemos de la modalidad que hablemos. Les recuerdo que soy más psicoterapeuta de todas las modalidades, que hay tantos psicoterapeutas como pacientes hay. Me da igual la modalidad que utilice. Pero sí que es cierto que desde el análisis de conducta, desde lo cognitivo-conductual, al final sí que hay una serie de principios comunes, como que se hace un análisis funcional, se trata de ver un poco pues qué ha llevado a qué. Pero a ver, ¿se da cuenta que usted me pidió entrevistar a un psicoanalista y el que más habló de terapia cognitivo-conductual es usted? Yo tengo que aprender terapia cognitivo-conductual con usted, es que yo ya la aprendí, ya la conozco, la respeto y la... Ahora, sí que le tengo que decir algo dentro de lo que aprendí. Usted me está diciendo de que todos los psicoterapeutas cognitivo-conductuales utilizan del mismo modo las mismas herramientas. Yo profesionalmente le diré, no. Cada psicoterapeuta cognitivo-conductual las utilizará a su manera, porque la subjetividad de cada psicólogo es imposible de detener, porque usted por algo es quien es, hace lo que hace, le gusta lo que... por un montón de cosas con las que no nos vamos a meter. Pero esa subjetividad ya está calculada dentro del método. O sea que yo no creo que ningún cognitivo-conductual trabaje igual, así como tampoco ningún psicoanalista, ni ningún gestaltista, ni ningún humanista. No trabaja igual. Sí, Luis.
Perdón. Ajá. Yo a lo que voy, porque digo, a lo mejor no se está entendiendo y nos estamos desviando, es a no tanto cómo lo pone uno en la práctica, que será la manera de cada uno o adaptado al paciente o usuario que venga, sino más bien a pues, definiciones que tratamos, por ejemplo, complejo de Edipo, por poner algo que esté relacionado con el psicoanálisis. Todos los psicoanalistas comparten una definición de complejo de Edipo, por ejemplo, o de otras No. terminologías de... La verdad que no. Hay corrientes dentro del psicoanálisis. No todos comparten el mismo tipo de complejo de Edipo y están los kleinianos, los lacanianos, los adlerianos, los freudianos puros. Es que dentro del mismo psicoanálisis hay distintas corrientes. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Claro, o sea, No entrando en si es mejor o peor, pero tú te encuentras cómodo con que sea así, con que al final dependa mucho de la subjetividad de cada terapeuta. Mira, yo no sé si... sí, me encuentro cómodo. Si la respuesta tiene... ¿Sabes qué pasa? Que yo ya llevo más de 35 años trabajando y lo que me ocurre es que con lo que me encuentro cómodo es que la cantidad de gente con la que yo pude ayudar con el método que yo utilizo, con eso yo ya puedo estar tranquilo. Hay algo que sí, ya que estamos terminando, me gustaría deciros. Ya que vosotros sois jóvenes, yo ya estoy por jubilarme, pero en realidad a mí me gustaría, y es por lo que luchamos, piensen que estamos en un país de los poquitos de Europa que tienen, a veces hay hospitales con solo 2 psicólogos. Necesitamos que los psicólogos, los psicoterapeutas, sean contratados por el Sistema Nacional de Salud, que haya muchos más puestos de psicólogos. Y una de las cosas que va en contra de la psicología es una conversación como la que hemos tenido hoy. Porque en realidad ni ustedes ni yo hemos aprendido gran cosa, ni el uno ni el otro, porque ustedes se obstinaron en mostrar si el método psicoanalítico era científico o no científico, y si se pensaba de una manera o se pensaba de otra. Simplemente un consejo ya más de viejo que de psicoanalista. Por favor, unámonos todos los profesionales que trabajamos con la salud mental de los pacientes para presionar a los gobiernos de cada región autónoma y de España en general para que haya más psicólogos. Me da igual de qué modalidad de tratamiento, pero que haya muchos más psicólogos clínicos y psicólogos sanitarios y psicoterapeutas trabajando en los servicios nacionales de salud, porque la población está muy necesitada de hablar, de poder contar sus traumas, de poder contar el momento tan terrible por el que están pasando. Y yo creo que sería una gran pérdida de tiempo que entre colegas sigamos discutiendo acerca de si tu método es mejor que el mío, o es más científico, o es más probable, o es más demostrable, en lugar de trabajar todos unidos para que contraten más colegas en los lugares en donde estos son más necesarios. Simplemente si ustedes tienen algún medio de divulgación, por favor divulguen la posibilidad de que en los centros de salud contraten más psicoterapeutas. Me da igual de qué modalidad sea. No me interesa que contraten más psicoanalistas solamente. Que contraten psicoterapeutas para calmar la enorme necesidad de atención al sufrimiento humano que hay en este país en estos momentos. Piensen que tenemos un ratio de profesional cada 100 habitantes que es vergonzoso para Europa. Estamos en los puestos finales. Y aquí es una responsabilidad que tenemos que tener todos los profesionales que nos dedicamos a la psicología. O nos unimos todos para que contraten más psicoterapeutas en los centros de salud mental, o no es una cuestión solamente sindical, no es que no vayamos a tener trabajo, es que vamos a tener una población cada vez más sufridora, cada vez está con más padecimiento social y psicológico, por supuesto. Ya, yo sé, pero yo al final creo que es más importante, ya no que tengamos más
bueno, más psicólogos en todos lados para que puedan atender a esa gente, para que se les escuche, como tú decías, sino que al final todo puesto que cubramos, que trate de llevar detrás un bagaje lo más riguroso posible. Entonces, yo no me caso con nada, no me caso con lo cognitivo-conductual o no me caso con lo psicoanalítico, no vengo aquí a defender trincheras, pero sí que abogo porque siempre se trabaje desde la evidencia, se trabaje desde el rigor, entonces no creo que sea Pero cuando cuestión... estás diciendo que se trabaje desde la evidencia, sí estás jugando por una forma de hacer psicoterapia. Y eso es Por lo que una te va, forma sí, ¿no? Pero eso es lo que por te una va a forma sí. mantener alejado de la población. Y eso es lo que te va a mantener alejado de tus otros colegas. Pero Pero es que- Joseph, pero realmente, o sea, no, a mí me parece, para empezar, me parece muy importante la reivindicación que ha hecho y bueno, también, por supuesto, que las condiciones de vida de las personas tenemos que buscar que sean las mejores posibles para que haya menos problemas psicológicos y sociales, ¿no? Pero a lo que voy, me sabe mal que se haya tomado nuestras preguntas sobre psicoanálisis y ciencia como un ataque o como algo negativo o que ahora recalques que el buscar la evidencia deja fuera a cierta parte del Es que lo trabajo hace, lo deja. Y psicoanalítico. creo que no Claro, se dan cuenta. pero me llama la atención igualmente, Joseph, perdone, porque esta charla ha comenzado reivindicando por tu parte, y yo conozco el trabajo que hay, que la terapia psicodinámica se ha mostrado eficaz para ciertos trastornos o que está en la lista de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, como terapia validada. Y ha dicho que el psicoanálisis es una ciencia y nosotros hemos intentado profundizar ahí y conocer mejor sobre eso y entonces ¿Sabes qué pasa? Que no lo parece que la aceptáis. pregunta ha sabido mal cuando realmente... ¿Sabes por qué ha salido mal? Porque tal como la formuláis, dais por sentado de que no es verdad que sea una ciencia. Es decir, tenéis que pensar que tal como formuláis la pregunta, sí estáis dando por sentado la respuesta. Estáis diciendo que no lo es. Incluso para afirmar esa contradicción, traéis literatura en donde vuelve a afirmar de que no es una ciencia, para lo cual quedamos encerrados en un círculo vicioso que no nos lleva a ninguna parte. No es que los haya vivido como un ataque, es que es una forma de preguntar que en realidad, en lugar de ser una forma cohesionada, convergente, dedicada a ampliar la profesión, es una forma más bien, funciona como el pensamiento único, ¿no? Vayámoslos hasta aquí, porque solo la forma que yo tengo de entender la ciencia es la que vale. La ciencia es muy amplia y la forma de entender la ciencia también lo es. No es la forma que tenéis vosotros de entenderla, sino Pero, habría que empezar por Popper. Y lo siento, pero yo he dicho que hasta ahora podía, ya me tocan el timbre. Yo, por suerte, debido a que debe ser porque tengo muchos años de trabajo, tengo mi agenda muy llena y ya hay un paciente esperándome detrás de la puerta. Les agradezco muchísimo y les he dedicado una hora y espero que os haya servido para algo. Buenas tardes y mucho gusto. Muchas gracias.